Muy buenas con todos. En esta ocasión, el grupo conformado por Renato Mendizábal, mi persona Carlos Mestas y Lenusca vamos a presentar lo que es la Ley de Protección de Datos Personales peruana, que es la ley número 29.733. Bueno, los puntos que vamos a revisar en esta presentación son lo que es el objeto de la ley, los derechos de los principios rectores, el tratamiento de datos personales, lo que son los derechos del titular de los datos personales, las obligaciones del titular y del encargado del banco de datos personales, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y finalmente vamos a ir con lo que son las infracciones y sanciones administrativas y disposiciones complementarias finales. Tenemos primero lo que es el objeto de la ley. En sí es de gran importancia lo que es esta ley y su conocimiento, pero muchas personas naturales y empresas básicamente lo que la desconocen. Tenemos que, en el objeto de la ley, que la presente ley tiene el objeto de garantizar lo que es el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Esto está previsto en el artículo 2, numeral 6 de nuestra Constitución Política del Perú, a través de lo que es un adecuado tratamiento, ¿no? En un marco de respeto de los derechos fundamentales que se conocen en nuestra Constitución. La presente ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración tanto en el sector público y en el sector privado, cuyo tratamiento se realiza en lo que es el territorio nacional, donde su principal donde son objeto de especial protección lo que son los datos sensibles de las personas. Luego tenemos el ámbito de aplicación. Se menciona que las disposiciones de esta ley no son de aplicación a los siguientes datos personales, a los que están contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales que han sido creados por las personas naturales. Esto siempre y cuando cumplan que son fines exclusivamente relacionados con lo que es su vida privada o familiar. Luego tenemos que los que son contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública. Solamente se exceptúa básicamente que se aplique la ley en este caso cuando resulte necesario para cumplir lo que son competencias asignadas por ley, ¿no? Con respecto a entidades públicas, a lo que es la defensa nacional y la seguridad pública. Todo lo que tenga que ver con actividades de materia penal, en lo que es la investigación y represión del delito. Luego tenemos los principios rectores. En sí, vamos a ver estos 6 puntos únicamente. En sí son 9 principios rectores, pero consideramos que estos 6 son los de mayor importancia. Tenemos lo que es el principio de legalidad. Se prohíbe lo que es la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, ¿no? El tratamiento se tiene que hacer con lo que es conforme a ley. Luego tenemos el principio de consentimiento. Se debe mediar el consentimiento del titular para el tratamiento de lo que son los datos personales, ¿no? No se puede hacer de manera ilícita. Luego tenemos el principio de finalidad, que nos menciona que los datos personales deben ser recopilados con una finalidad ya determinada, ¿no? Esa tiene que ser explícita para lo que es el titular y tiene que ser también lícita, como se menciona. No debe extenderse básicamente el tratamiento de los datos personales a otra finalidad que no se haya establecido ya con lo que son el titular. Al momento de su recopilación se debe dar esta información. Claro que hay una pequeña excepción en caso de que se necesiten para lo que son actividades de valor histórico, estadístico o científico, ¿no? Pero en este caso siempre se realiza lo que es un procedimiento de anonimización, para que no se conozca quiénes son los que están brindando los datos. Luego tenemos el principio de calidad, que nos menciona que los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y en la medida de lo posible actualizados. Necesarios y pertinentes respecto a la finalidad para lo cual fueron recopilados. Debe garantizarse en sí su seguridad y también el tiempo por el cual
se necesitan para cumplir su finalidad de tratamiento. Luego tenemos el principio de seguridad. Eso tiene que ver relacionado al titular que está encargado del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento. Deben adoptar lo que son medidas de seguridad, ¿no? Medidas técnicas. Estas deben ser apropiadas, deben ser organizadas y legales para garantizar lo que es la seguridad de los datos personales, acordando lo que es el tratamiento que se vayan a efectuar y con la categoría de los datos personales de que se trate. Y finalmente tenemos el principio de nivel de protección adecuado. Esto es para el flujo transfronterizo de datos personales. Se debe garantizar lo que es una suficiente protección para los datos personales que se vayan a tratar, o bueno, por lo menos también con lo que está previsto con la ley, ¿no? O también por los estándares internacionales que estén con esto. Todos estos principios rectores sirven para lo que es un criterio interpretativo para resolver cuestiones, dudas que se puedan suscitar en el momento de aplicar esta ley y su reglamento. Bueno, a continuación, mis compañeros. Tratamiento de datos personales. Alcances. El tratamiento de datos personales debe realizarse respetando los derechos fundamentales. Las limitaciones al ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales solo pueden ser establecidas por la ley. Mediante reglamento se dictan medidas especiales para el tratamiento de los datos personales de los niños y de los adolescentes. Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. En el caso de datos sensibles, el consentimiento para efectos de su tratamiento además debe efectuarse por escrito. El titular de datos personales puede revocar su consentimiento en cualquier momento. La comercialización de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales se sujeta a los principios previstos en la presente ley. Limitaciones al consentimiento de datos personales. Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público, cuando se trate de datos personales establecidos a la salud y sea necesario en circunstancias de riesgo para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del titular. Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa o sindical. Confidencialidades de los datos personales. El titular del banco de datos personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su tratamiento están obligados a guardar confidencialidad. Esta obligación subsiste aún después de finalizadas las actividades relacionadas con el titular del banco de datos personales. Derechos del titular de datos personales. Derecho de información del titular de datos personales. El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos personales serán tratados. Derecho de acceso del titular de datos personales. El titular de datos personales tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos de datos de administración pública o privada. Derecho al tratamiento objetivo. El titular de datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa. Obligación del titular y del encargado de tratamiento de datos personales. Obligaciones. Efectúa el tratamiento de datos personales solo previo consentimiento, información expreso e inequívoco del titular de datos personales. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de datos personales que se requiera. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Órgano competente y régimen jurídico. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Para el adecuado desempeño de sus funciones, puede crear oficinas en todo el país. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministro de Justicia. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Cooperar con las autoridades extranjeras de protección de datos personales para el cumplimiento de sus competencias. Administrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Coordinar la inclusión de información sobre la importancia de la vida privada y de la protección de datos personales. Absolver consultas sobre protección de datos personales y el sentido de las normas vigentes en la materia. Promover el uso de mecanismos de autorregulación como instrumento complementario de protección de datos personales. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos. Como siguiente punto tenemos las infracciones y sanciones administrativas. El procedimiento sancionador se inicia de oficio por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o por denuncia de parte, ante la presunta comisión de actos contrarios a lo dispuesto en la presente ley. Sanciones administrativas. Las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima de 0.5 de una unidad impositiva tributaria, UIT, hasta 5 UIT. Las infracciones graves desde 5 UIT hasta 50 UIT. Las infracciones muy graves desde más de 50 UIT hasta 100 UIT. Disposiciones complementarias finales. Disposiciones complementarias. Los bancos de datos personales creados con anterioridad a la presente ley y sus respectivos reglamentos deben adecuarse a esta norma. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es competente para salvaguardar los derechos de los titulares. La realización de las acciones necesarias para la aplicación de la presente ley se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del pliego Ministerio de Justicia y de los recursos a los que se hace referencia al artículo 36. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye un dato sensible conforme a los alcances de esta ley. Eso sería todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.